a nuestra querida León de Oro, la doctora Claret Conde. Bienvenida, doctora. ¿Cómo están? Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes, corriendo de todo lado porque aquí está lloviendo y está echándose, pero un torrencial de aquellos. ¿Cómo estamos? Pero aquí puntuales siempre para poder nosotros compartir. Y hoy, esta tarde, gracias a este gran equipo, los halcones, todos vamos a estar atentos porque vamos a hablar de algo que es importante, ¿sí? Como todo lo que es importante. Sin antes, quiero saludar a todos los que están conectados. Felicidades por darse cita puntuales. Yo admiro esa puntualidad de toda la gente que se conecta porque quiere conocer, quiere saber, quiere aprender. Y es importante no solamente porque tengamos que tener algunos datos más, sino es importante para nuestra vida misma, para nuestra salud. Así que bienvenidas a cada uno de ustedes que se hace cita esta tarde aquí en la sala de este equipo tan maravilloso que es el de los halcones. Hoy, esta tarde, estaremos hablando de este tema que es tan importante: intestinos felices, mentes felices. ¿Tú sabías que un problema de tipo intestinal puede repercutir en una función mental? Yo cuando me enteré de esto dije, wow, aquí está el boom de todos los problemas que la gente atraviesa hoy por hoy. Entonces decía, la salud mental depende cómo es la salud intestinal de esa persona. Tú estás viendo aquí dos imágenes, dos personas, aquí una persona que está renegando, ¿sí? Está haciendo un buche aquí abajo. Y generalmente a forma de chiste nosotros decíamos, ¿te acuerdas? Ay, no, pues es que tiene cara de estreñido, ¿sí? Entonces, y no estábamos lejos de lo real, porque en realidad cuando una persona tiene problemas de tipo intestinal, dentro de este caso el estreñimiento, la persona cambia su carácter y su humor, pero no es porque lo quiera hacer, sino porque hay varios componentes detrás de esto y realmente una alteración del microbioma, de la microbiota intestinal, no saben, amigos, cómo repercute en el carácter, en la parte psicológica de una persona. Así es. Así que iniciamos esta tarde diciendo de que tu salud mental depende de tu salud intestinal. Entonces, ¿cómo queremos estar? Sonrientes, dándole siempre vistos positivos a la vida. Depende de nosotros, de cómo nos estemos tratando y de cómo estemos tratando nuestro intestino. Eso es muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar de salud intestinal. Decían aquí los expertos en psiquiatría de que la salud mental hoy más que nunca se convierte en un desafío. Se convierte en un desafío porque la salud mental depende, de la salud mental depende la salud integral en realidad. Entonces, la salud mental significa estar de forma óptimamente bien. Un bienestar mental permite hacer frente a todo lo cotidiano, ¿sí? A las situaciones difíciles de la vida, a desarrollar habilidades humanas frente a todos los agentes estresores. Por lo tanto, si yo todo el tiempo voy a tener problemas de estrés, ¿sí? Y todos tenemos problemas de estrés, eso es lo cotidiano y lo real, ¿sí? Pero depende mucho cómo yo me voy a enfrentar a esos problemas de estrés, pero depende mucho cómo estoy mentalmente preparado. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, si yo voy a estar con un intestino saludable, mi cerebro me va a permitir afrontar las situaciones que yo tenga que vivir de estrés, situaciones difíciles, problemas cotidianos, lo voy a poder manejar mejor. Entonces, mire hasta dónde llega la salud del intestino. La psiquiatría aborda patologías de tipo mental, sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la psiquiatría nutricional? Hay una rama que es la psiquiatría nutricional. La psiquiatría nutricional nos indica que existe algún tipo de problema mental, de una enfermedad mental, desde que existe un desequilibrio químico secundario a un desequilibrio nutricional. Por lo tanto, cuando no se aportan micronutrientes, suplementos, cuando hay una disbiosis, esa es la palabra, cuando hay una disbiosis intestinal, va a repercutir en la mente de las personas. Ay, ¿qué quiere decir, doctora Claret, que todos estamos locos si tenemos un problema de estreñimiento?
Más o menos por ahí va. Si nosotros no nos hemos encargado de cuidar nuestra salud intestinal, va a repercutir en nuestras funciones mentales. Entonces, quiero tener una salud mental óptima, tengo que encargarme de que mi intestino esté equilibrado. ¿Y cómo se desequilibra? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Entonces, viendo estos puntos, nos damos cuenta que incluso la psiquiatría ortomolecular va a corregir todos aquellos errores que se han producido de forma genética, por una deficiencia de micronutrientes. Imagínense hasta dónde está llegando la especialidad de la psiquiatría, pero esta especialidad de la psiquiatría ortomolecular está apuntando a hacer tratamientos desde el intestino. Entonces, una vez que corrigen el problema intestinal, a la vez que obviamente también hacen el tratamiento de la patología mental correspondiente, ayuda bastante a recuperar la salud mental. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Definitivamente, amigos de TIENS, mis amigos halcones, tenemos que tener en cuenta de que nuestra salud mental sí depende de nuestra salud intestinal. Existe una conexión intestino-cerebro, de eso no hay duda, porque ya incluso los psiquiatras lo dijeron, ¿sí? Entonces, hay una conexión directa. El intestino es el órgano sensorial más grande. ¿Y qué es lo que hace el intestino? Recoge toda la información. ¿De qué? La información que le está aportando los nutrientes, la información que viene del medio externo, de sus células inmunitarias, si es que existe algún tipo de inflamación. El intestino está recogiendo información de las hormonas de la sangre y toda esa información que va recogiendo tu intestino lo manda al cerebro. Ah, y el cerebro es quien lo va a vincular, todo lo que recoge el intestino lo manda al cerebro y el cerebro lo va a vincular con nuestras emociones y pensamientos. Entonces, realmente esta conexión del intestino-cerebro es real. La microbiota intestinal, es decir, todos los microorganismos que existen en nuestro intestino, tienen una relación profunda con nuestra salud mental. ¿Sí? Hay una comunicación profunda, pero ¿cómo se comunica? Dirás. Ya, si dices que se comunica el intestino con el cerebro, ¿cómo se comunica? Se comunica a través del sistema nervioso, se comunica a través de neurotransmisores. ¿Tú sabías que el neurotransmisor de la felicidad se llama serotonina? Pues el intestino, igual que el cerebro, el intestino también produce serotonina. Ah, pero siempre y cuando tu intestino esté equilibrado, su microflora esté equilibrada. Entonces, el intestino va a producir también neurotransmisores. La microbiota del intestino va a influir en el cerebro. O sea, tus microorganismos de tu intestino van a influir en las emociones, porque está comunicado a través del sistema nervioso, decíamos, se comunican a través de neurotransmisores, que son unos elementos que permiten, a través de la corriente sanguínea y a través de de las neuronas y del sistema nervioso, a través de las neuronas y sistema nervioso, se van a comunicar estos neurotransmisores, las hormonas a través del torrente sanguíneo. Entonces, todo el tiempo el cerebro va a estar recibiendo información del intestino. El intestino le va a decir, oye, aquí está pasando tal cosa, y el cerebro lo va a evaluar, ¿sí? Entonces, importante esa comunicación cerebro-intestino. ¿Qué pasa cuando el cerebro, o por lo menos el sistema nervioso central, está sano? Cuando el sistema nervioso central está saludable, ¿sí? El sistema nervioso central es saludable. Entonces, ¿qué le pasa a la persona? Sabemos que el cerebro y el intestino se comunican, ¿sí? Pero cuando es saludable, la persona va a tener un comportamiento equilibrado, va a tener va a poder manejar sus emociones, ¿sí? Va a tener un umbral sensitivo al dolor, ¿sí? También normal. Los niveles de las células inflamatorias van a estar reguladas y la microflora intestinal será normal. Pero ¿qué pasa cuando hay una alteración de la microflora? Eso se puede alterar porque hay un estrés o porque la persona esté cursando con una enfermedad, de repente tiene intestino o colon irritable. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber alteraciones de comportamiento.
Va a haber problemas de rango emocional, va a haber una disminución del umbral del sensitivo al dolor, va a haber numerosas células inflamatorias que van a estar causando inflamaciones y especialmente a nivel intestinal. Y se va a alterar la microflora, una disbiosis. Por lo tanto, definitivamente el sistema nervioso tiene impacto, el cerebro tiene impacto, la microflora tiene impacto en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces están comunicados estos dos factores. Nosotros sabemos bien que tenemos bacterias, ¿sí? Pero no solamente bacterias en el intestino, nosotros tenemos bacterias en todo nuestro organismo. Están recubriendo nuestra piel, nuestras mucosas. Estamos colonizados de bacterias. Así como ves este dibujo, nosotros tenemos bacterias. Si pudiéramos ver con ojos de microscopio, tú en este momento mira cómo está tu mano o tu brazo, verías el millón de bacterias que tenemos en todo nuestro organismo. Se dice que tenemos bacterias en todo nuestro organismo, excepto en la conjuntiva del ojo. En la conjuntiva del ojo es lo único que está exento de bacterias. Y bueno, desde hace muchos años atrás, mira, hace años, desde los años 50, desde el año 1950, ya se hablaba del impacto que tenía la microflora intestinal. Pasando por los años 70, se hicieron estudios de esta microflora intestinal. Pero no solamente ahí, hace mucho tiempo, la medicina tradicional china, la medicina tradicional árabe, Hipócrates, que es el padre de la medicina, ya indicaban que la salud del ser humano está relacionada a su salud intestinal. O sea, esto viene desde hace muchos años atrás, siglos atrás, ¿sí? Solamente que en los años 70, 50 ya se han ido haciendo investigaciones. Entonces, esta microbiota intestinal en realidad es un ecosistema formado por microorganismos, la microflora intestinal. Depende del intestino cómo esté tu sistema de defensa. Si tu sistema de defensa baja, puede estar relacionado a una alteración de tu microflora intestinal. Entonces, ahí se encuentra, en el intestino se encuentra el 70% de tus defensas. ¿Qué más hace esta microflora intestinal? Sintetiza vitaminas. O sea, estas bacterias que están en tu intestino no están así gratis, digamos, sin hacer nada. No, ellas están sintetizando vitaminas, están encargadas de las digestiones, están encargadas de la absorción de nutrientes, ¿sí? Y obviamente, como están comunicadas con el cerebro, van a influir en nuestras emociones. Vamos a ver algunos datos de la microflora intestinal. ¿Cuánto pesan las bacterias que están en tu intestino? Aproximadamente 2 kilos pesa. Y supone la mitad de las heces, o sea, 2 kilos de bacterias tenemos en nuestros intestinos. Todas estas bacterias benéficas que están en el intestino son entre 10 hasta 50 veces más pequeñitas que las células. Entonces tenemos 10.000 millones de bacterias. Imagínate la cantidad de bacterias que están en nuestro intestino. Solamente para darnos un dato de qué cantidad de bacterias poseemos tú, yo y todos los que estamos aquí, todos los que estamos conectados esta tarde, esta información es importante. Mira, tenemos 10.000 millones de bacterias en nuestros intestinos. Dice que si nosotros, ¿estás viendo este dibujo cómo está? Si nosotros pusiéramos a las bacterias una al lado de otras agarraditas de la mano, darían la vuelta el planeta Tierra 2 veces y media. Imagínate, el planeta Tierra, 2 vueltas y media, esa es la cantidad de bacterias que viven en tu intestino. Es un número grande, ¿sí? Eso es una información tremenda. Imagínate, simplemente para darnos cuenta, wow, el planeta Tierra 2 veces, 2 vueltas y media, todo eso vive en nuestros intestinos. Actualmente se han identificado varias familias de bacterias, pero incluso, mira, escuche esto, incluso por filiar, es decir, por identificar, falta el 30%. O sea que ni siquiera hasta el momento la ciencia médica está estudiando más familias de bacterias, siguen apareciendo. O sea, falta un 30% por identificar todavía el tipo de bacterias que hay. Wow, entonces, ¿qué tipo de bacterias tenemos? Enseguida lo vamos a ver.
Podríamos decir también que tenemos 10 bacterias en el intestino por cada célula que tiene nuestro organismo. Entonces, realmente la cantidad de bacterias que está en nuestro intestino es sorprendente, ¿verdad? Ya. Entonces, como ya sabemos este dato que tenemos tal cantidad de bacterias, en realidad esta información es tan importante porque a veces cuando nosotros recomendamos un producto, como por ejemplo la fibra prebiótica, el Fosairu, el zinc, la espirulina, o productos que están beneficiando a nuestro intestino, tal vez no lo recomendamos porque no conocemos el beneficio que tiene a este tema que es importante, que es la salud intestinal, sabiendo bien que la salud intestinal, de la salud intestinal depende mi salud mental. A mí me sorprende esta cantidad de bacterias que tenemos. ¿Tú sabías, si me pones en el chat, tú sabías que tienes el planeta Tierra? ¿Te puedes imaginar el planeta Tierra gigante y que tus bacterias estén dando 2 vueltas y media? Esa es la cantidad de bacterias que tienes. ¿Quién de las sales sabía? No sabíamos, ¿sí? Wow, no sabíamos. No sabíamos, pero esa es la cantidad de bacterias que tenemos. Bien, entonces si tenemos semejante cantidad de bacterias que incluso te está diciendo 10 bacterias por cada célula que hay en tu cuerpo, 10 bacterias por cada célula que hay en tu cuerpo, entonces tenemos que nosotros darle la importancia que merece. Entonces vamos a ver que no estamos hablando de algo pequeño, ¿sí? Estamos hablando de un verdadero ecosistema de bacterias que están en nuestro cuerpo. Y si es tan grande la cantidad de bacterias, yo estoy segura que cada una tiene un trabajo que hacer y lo vamos a descubrir. Y vamos a ver cómo nosotros nos podemos ayudar y cómo podemos beneficiar a las personas con esa información. Entonces, todas esas bacterias que están en nuestro cuerpo, en nuestro intestino, viven en una simbiosis mutualista. ¿Qué significa simbiosis mutualista? Significa que esas bacterias necesitan de nosotros para vivir y nosotros necesitamos de esas bacterias también para convivir saludables. Entonces, esta simbiosis mutualista nos dice que todos, tanto nuestras bacterias de nuestro intestino y nosotros, vivimos en una relación benéfica. Los dos nos beneficiamos. Por eso se llama simbiosis mutualista, porque los dos ganamos. Las bacterias necesitan para nosotros, de nosotros para que vivan. Nuestras bacterias buenas necesitan de nosotros para que ellas sigan viviendo, ¿sí? Y nosotros necesitamos de ellas. Por eso es que yo realmente me asombro cuando una persona dice, no, yo me estoy purgando cada mes, por favor, ¿qué le estás haciendo a las bacterias que tenemos en nuestro intestino? Entonces se llama que vivimos en una simbiosis mutualista porque los dos ganamos, los dos nos beneficiamos. Nuestras bacterias se benefician de nosotros, nosotros nos beneficiamos de nuestra bacteria. A eso se llama simbiosis mutualista. Existe otro tipo de simbiosis, por ejemplo, cuando un parásito, en este caso un Ascaris lumbricoide, las lombrices que viven en los intestinos, también viven en simbiosis con nosotros, pero esa es una simbiosis por asociación. En este caso, cuando hay parásitos, solo uno se beneficia, uno gana y el otro pierde. Y en realidad quien gana es el parásito y nosotros perdemos. Ese es otro tipo de simbiosis, ¿no? Entonces, los parásitos, que son los gusanos normalmente conocidos, los parásitos no viven en una simbiosis mutualista. Ellos se benefician de nosotros. En cambio, nuestras bacterias, sí, con ellas ganamos, somos ganar, ganar, ¿sí? Entonces, así viven nuestras bacterias dentro de nosotros. Si nosotros nos diéramos cuenta, la calidad y la cantidad de bacterias que existen en nuestro organismo, las tendríamos que clasificar así, así como tú estás viendo. ¿Qué cosa hay en nuestro organismo? La pregunta sería, ¿qué hay en nuestro intestino? La mayor cantidad son bacterias, pero también tenemos, ¿qué más? Tenemos arqueas, tenemos protozoos, tenemos virus, tenemos fagos, hongos y levaduras. ¡Wow! ¿Todo eso vive en nuestro intestino? Sí, pero la mayor cantidad son bacterias, es decir, la mayor cantidad y calidad que viven en nuestro organismo, en nuestro intestino de microorganismos, son las bacterias.
También tenemos las otras, ¿sí? Y de repente te dirás, ¿pero acaso viven hongos en el intestino? ¿Viven? Ujú. ¿Pero acaso los virus no eran malos y están en el intestino? Sí, viven en tu intestino, ¿sí? ¿Acaso las arqueas no hacen daño al intestino? Claro que sí, pero ¿qué es lo que sucede? Están equilibradas, equilibradas. Y cuando una de ellas crece en mayor cantidad, ahí viene el problema de salud. Nosotros sabemos bien, mira, ese es el ser humano, este eres tú. El 20% de nuestro cuerpo está constituido por aminoácidos, ¿sí? El 20% de nuestro cuerpo está constituido por aminoácidos. Y representan los aminoácidos, dice, el 50% de la masa corporal. ¿Y para qué sirven los aminoácidos? Los aminoácidos son importantes porque estos aminoácidos van a formar proteínas. Una cadena de aminoácidos forma proteínas. Y nosotros tenemos, como seres humanos, estamos hechos de proteína, ¿sí? Entonces, la proteína es el elemento más importante después del agua, por si acaso. Entonces, nosotros estamos hechos de proteínas. ¿Pero qué crees? Nuestra microflora intestinal aporta para nosotros esos aminoácidos para poder vivir. Tu microflora, tus microorganismos todo el tiempo están fabricando aminoácidos para ti. Te lo regala, te lo genera, ¿sí? Te lo produce para mantenerte estable. ¿Sabías eso? Entonces, imagínate, nuestra microflora está trabajando ahí, produciendo aminoácidos, siempre y cuando esté equilibrada. Nuestra microflora nos aporta lo que necesitamos para vivir. Más del 30% de elementos que circulan en nuestra sangre lo está produciendo tu microflora intestinal. Esta microflora está poblando todo el intestino. Y si hablamos del intestino, tenemos que decir que el intestino es la superficie, si nosotros extenderíamos el intestino, son 8 metros, aproximadamente es una cancha de tenis de 400 a 500 metros cuadrados. El intestino es la mayor superficie que tenemos en contacto con el exterior, porque tú en este momento agarras una zanahoria o un pedazo de manzana, lo masticas, del exterior, esa manzana está entrando a tu interior. Por eso se dice que el intestino es la mayor superficie de comunicación que tenemos entre el interior y el exterior. Qué interesante, qué importante. Entonces, para que este intestino tenga una función correcta, una acción correcta, depende mucho de su equilibrio, de su hemostasia, de su hemostasis. Significa el intestino tiene que estar, su microflora tiene que estar equilibrada para que ese intestino funcione bien, para que la mucosidad del intestino esté bien formadita, ¿sí? Que no haya una ruptura de la barrera intestinal. Entonces, que haya una buena permeabilidad. Entonces, ¿quién hace eso? La microflora intestinal. Pero ¿cómo comienza todo esto del intestino? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nacemos, es decir, los especialistas dicen que todos nosotros nacemos con todos los órganos, menos con uno. ¿Quién me dice en el chat? ¿Alguien ha nacido menos con un órgano menos? Todos hemos nacido con un órgano menos. Todos hemos nacido con un órgano menos. Todos nacemos con todos los órganos, sí, pero menos uno, la microflora intestinal. Entonces, se dice que todos nacemos con todos nuestros órganos, riñones, hígado, cerebro, todo, pero menos la microflora intestinal. Desde que nosotros nacemos, vamos a adquirir esa microflora intestinal, desde que vamos a atravesar el canal del parto incluso. Entonces, desde que nacemos tenemos nosotros una carga de nuestra microflora intestinal diferente. Incluso se dice que en la placenta se ha encontrado lactobacillus. Entonces, podríamos decir que no, una cantidad mínima, sí. Entonces, por ahí vamos. Por otro lado, sabemos que no existe una esterilidad completa hoy por hoy, porque se ha encontrado lactobacillus dentro de la placenta, y que es muy importante como seres humanos nosotros ver cómo han sido nuestras condiciones de nuestros primeros 1000 días. ¿Qué son los 1000 días? Depende de los 1000 días,
cómo haya sido tú, cómo hemos tratado a nuestros hijos esos 1000 días para que el resto de su vida tengan una microflora intestinal saludable. ¿A qué se refiere esto? Los 1000 días se refieren. ¿Cuántos días hay en el embarazo? 270 días. Muy bien, en el embarazo hay 270 días. El primer año, desde que nace el bebé hasta su primer añito, pasan 365 días. Hasta su segundo año del niño son otros 365 días. Si tú sumas todos estos días desde el embarazo, que son 270, se están contando 1000 días. Depende mucho, mis amigos de TIENS, cómo haya sido el comportamiento de la microflora intestinal en esos 1000 días. Cómo se haya formado, o sea, cómo haya sido el comportamiento de este intestino. Y entonces esos 1000 días son súper importantes y enseguida lo vamos a volver a tocar. ¿Por qué? Miren este cuadro. Este es un parto vaginal, ¿sí? Aquí fíjense cómo está el bebé saliendo por el canal vaginal. Recordemos que en la vagina nosotros tenemos lactobacilos, mujeres. Nosotros tenemos lactobacilos en el canal vaginal. Por un parto vaginal, ¿qué es lo que pasa con el bebé? Al momento de salir, las bacterias de la vagina, que son los lactobacilos, ingresan al bebé. Es el primer contacto que se tiene con las bacterias para que esas bacterias colonicen el intestino del recién nacido. Está preparando al intestino, ¿sí? Al intestino lo está preparando para que se pueda alimentar en un futuro. Entonces, el primer contacto. ¿Y qué sucede con los niños que nacen por cesárea? Aquí estamos viendo otra imagen donde un niño está naciendo por cesárea. Si el parto es por cesárea, entonces no hay esa colonización de los lactobacilos. ¿Qué pasa con ese bebé? Entonces sucede que en el intestino del bebé, en vez de que existan esos lactobacilos sencillos, ingresarán bacterias mucho más avanzadas, mucho más, podríamos decir, mucho más grandes, a, una, a un epitelio intestinal inmaduro. Entonces, un niño que nace por cesárea es diferente a un niño que nace por parto vaginal en cuanto se refiere a su microflora intestinal. A este niño que nace por cesárea, de golpe ingresan otras bacterias que son mucho más maduras, mucho más fuertes, en vez de colonizarse poco a poco con los lactobacilos que le da que atraviesa un niño cuando pasa por el canal vaginal. Aquí te he puesto una imagen, mira, es un pie de un adulto con un zapatito de bebé. Eso se refiere a que en el bebé se van a crear bacterias de adulto y eso le puede causar en un momento disbiosis al intestino. El siguiente paso donde se coloniza el intestino con bacterias es la lactancia materna. Realmente es determinante para tener una flora microbiana equilibrada, es determinante que el bebé tenga que lactar. ¿Por qué? Porque a través de la lactancia materna, los lactobacilos, las bifidobacterias van a llegar al intestino del bebé. ¿Sí? Poliaminas también van a colonizar al intestino del bebé, ayudando a madurar la microflora intestinal de ese recién nacido. Por eso es importante. ¿Y qué pasa cuando se ha alimentado al niño con leche de fórmula? Entonces, cuando el niño se alimenta con leche de fórmula, lo que le estamos dando al bebé es creando una microflora más desordenada, ¿sí? Va a haber muchas bacterias dentro del intestino, pero no como que de golpe, no tienen ese proceso que cuando uno va lactando de forma natural de la madre. Por eso es importante la lactancia materna. Y nuevamente vemos esta imagen aquí. Es como si al bebé le estaríamos dando bacterias súper más desarrolladas y no que crezcan poco a poco. Por eso es importante tener en cuenta que un niño, que un ser humano que ha sido alimentado por leche de fórmula, puede tener una microbiota de adulto, ¿sí? Y eso en el futuro le va a generar síntomas intestinales.
Entonces, esos 1000 primeros días de los que hemos hablado es una gran oportunidad, escucha bien, de reducir la carga de enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, si en los 1000 días yo tengo cuidado de cuidar mi microflora intestinal desde que me embarazo, el primer año del bebé, el segundo año del bebé, me voy a dar un gran beneficio. ¿Por qué? Porque en esos 1000 días se completa la colonización de la microflora intestinal. Uy, wow. Entonces, ¿qué hemos hecho en esos 1000 días? Si hoy en día tú tienes un problema de estreñimiento, tienes un problema intestinal, puede ser que en esos 1000 días haya pasado algo. Interesante por ahí. A partir del año de vida, cuando el niño tiene un año de vida, nuestra alimentación ya tiene que ser completa, tiene que ser variada, ¿sí? Para que estos alimentos que llegan puedan colonizar, hacer que las bacterias empiezan a crecer. Por eso es importante. Y a partir de los 3 a 5 años, la microbiota determina su proceso o va a terminar su proceso de estabilización y madurez. Es decir, que hasta los 5 años tenemos oportunidad de tener una microflora saludable. Por eso es importante tener buenos hábitos de alimentación en nuestros niños. Nosotros sabemos, somos lo que comemos, eso siempre es desde que somos niños, adultos, adolescentes, etcétera. Y lamentablemente, aquellas dietas que no son saludables, por eso a un niño tú no le puedes dar dulces, hamburguesas, gaseosas, porque le estás haciendo un gran daño a su microflora intestinal y de esa microflora depende sus defensas, de esa microflora va a depender su sistema nervioso, su salud mental. Importante entonces el cuidado en nuestros niños. Nosotros tenemos ahí el Fosairu, por ejemplo. Entonces, una microflora saludable es el mejor seguro de vida que le podemos dar a nuestros niños para tener una buena salud. Entonces, el mejor seguro de vida es tener una microflora saludable. Obviamente, son malvenidos todos estos elementos del sedentarismo. Mira la comida chatarra, mira esta imagen, cómo es este niño comiendo papitas fritas, hamburguesas, pizzas, Coca-Colas o gaseosas, dulces, chocolates. Qué pena, ¿sí? Porque el intestino de ese niño va a tener repercusión en su vida adulta. Puede ser que ciertas cosas que nos hayan pasado, que aunque un bebé haya tenido que, qué sé yo, a un bebé le hayan tenido que dar un cierto tipo de medicamentos, de repente algún tipo de antibiótico, un antiinflamatorio por alguna patología, también eso va a tener impacto en su microflora intestinal de adulto, porque sabemos que los antibióticos van a afectar a la microflora intestinal. Hay que tener en cuenta esos antecedentes. Y bien, aquí te presento todo esto que tú estás viendo aquí que parecen cabecitas, que parecen deditos, es nuestra microflora intestinal. Esta es nuestra microflora intestinal. Nuestra microflora intestinal, ¿sí? Y te dicen, mira esto, qué bonito, lee conmigo. Cuando te sientas sola, cuando te sientas solo, recuerda que hay millones de bacterias que viven en tu cuerpo y que significas el mundo para ellas. A modo a modo de pensamiento, sí, porque realmente la gran cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino, pues 2 vueltas al planeta no es poco. Entonces, ¿qué tipos de bacterias o qué tipos de microbiota tenemos en el intestino? ¿Qué tipo de microbiota tenemos? La distribución de todas estas bacterias en nuestro intestino, la distribución de la microbiota es igualito como una sociedad viviendo y beneficiando a un país, ¿no? Entonces, la microbiota se piensa como una población de un país. Todos necesitamos diferente grupo de personas para que funcione bien: médicos, policías, cantantes, dentistas, abogados, chefs, ¿no? Todos necesitamos en la sociedad de todos. Es igualito. En nuestro intestino nosotros necesitamos bacterias que también tienen los mismos papeles. Eso se llama grupo de homeostasis. Es decir, nosotros tenemos un grupo de bacterias, que es un grupo que mantienen la homeostasis, el equilibrio significa, de la microflora intestinal. Entonces, dentro de ellas
tenemos un grupo numeroso, ¿sí? Un grupo numeroso de bacterias que se encuentran colonizando el intestino delgado, el intestino grueso, ¿sí? Estas bacterias, las que son en mayor cantidad son las bifidobacterias y los bacteroides, son las que están en mayor cantidad. Y estas bacterias lo que hacen es, como estás viendo esta bota, es decirles a las bacterias patógenas, ¿te acuerdas que decíamos? También hay virus, también hay fagos, también hay arqueas, hay hongos también en el intestino, pero gracias a estas bacterias protectoras, que son las bifidobacterias, ellas son como soldados y le dicen a estos otros microorganismos, oye, tú no tienes que crecer más, tú te mantienes en un número reducido. Porque si esas bacterias, virus, esos hongos crecen en cantidad, se vienen enfermedades. Entonces, ese tipo de bacterias se llaman bacterias protectoras, son como los soldados, ¿sí? Son como soldados que hacen el trabajo de mantener a raya y de mantener controlada la población de bacterias patógenas dentro del intestino. Son estabilizadoras ese tipo de bacterias. Entonces, tenemos una función protectora. Nuestras bacterias nos protegen, ¿sí? Nos protegen. Tenemos otro tipo de bacterias que son inmunomoduladoras, también son homeostáticas, también son estabilizadoras, pero las bacterias inmunomoduladoras que tenemos en nuestro intestino son como los capitanes. Los otros eran soldados, estos son los capitanes generales. ¿Quién está ahí? La Escherichia coli, el Enterococcus fecalis, por ejemplo, tenemos nosotros esas bacterias. Y estas bacterias son las que van a modular el sistema inmune. Imagínate, es otro grupo de bacterias. Luego tenemos a las bacterias muconutritivas, el tercer grupo. ¿Y qué hacen estas bacterias muconutritivas? Lo que dice su nombre, van a mantener la mucosa intestinal, que tiene glucoproteínas, la van a mantener gordita, van a reparar esa mucosa intestinal, la van a proteger, la van a mantener, ¿sí? Y esas bacterias se encargan de mantener el mucosa intestinal saludable. Y tenemos las bacterias proteolíticas, son en pequeña cantidad, pero esas bacterias proteolíticas, si crecieran, se vuelven malas. Entonces, aquí tenemos este grupo de bacterias que siempre están en equilibrio. ¿Cuál es la función de la microflora intestinal? ¿Para qué te sirve tener tantas bacterias dentro del intestino? ¿Te sirve para qué? Ayudan a mejorar las digestiones, especialmente de cierto tipo de alimentos. Nosotros la fibra no la podemos digerir. Por eso es que nosotros, si consumimos el pan de salvado, por ejemplo, galletas de salvado, el arroz integral, eh, cierto tipo de la fibra, como seres humanos, nosotros no lo podemos digerir. ¿Quién hace ese trabajo? Pues es nuestra microflora intestinal. Ellas son capaces de sintetizar todos esos compuestos, ¿sí? Lo van a sintetizar en elementos esenciales para la supervivencia. Entonces, nuestra microflora intestinal digiere estas fibras alimentarias. Hemos dicho que de 3 a 5 años, ahí se establece la flora microbiana intestinal. Pero si en esos 3 o 5 años has tenido infecciones, diarreas, has tomado antibióticos, entonces se ha producido desde los 5 años un proceso de desorden de la microflora que se llama disbiosis, ¿sí? Una disbiosis nosotros la podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. ¿Y a qué se llama disbiosis? Se llama disbiosis a la pérdida del equilibrio de las bacterias. Si nosotros mantenemos nuestra microflora equilibrada, entonces, especialmente si nosotros mantenemos una microbiota homeostática, que sus 3 grupos estén trabajando normal, los 3 grupos de bacterias, nunca se desordenarían nuestras bacterias. ¿Cuáles son las causas de la disbiosis intestinal? Cuando hay una disbiosis intestinal, una de las poblaciones bacterianas crece en cantidad y empieza a atacar a las bacterias buenas. Entonces, ¿cuáles son las causas por las que se altera esta microflora intestinal? Puede ser el exceso de proteína animal. Por eso es que comer carne a diario, mucho cuidado. El mal uso de antibióticos, exagerar el consumo de antibióticos. El sobrepeso, la obesidad, la baja ingesta de fibra está involucrada también. El estrés, la baja ingesta de frutas y verduras van a causar un desequilibrio de la microflora intestinal. Entonces, eso se llama disbiosis, cuando hay un desorden de la microflora del intestino.
Entonces, la disbiosis o el desequilibrio de tu microflora intestinal es porque se ha perdido ese equilibrio entre tus bacterias que te protegen, entre tus bacterias inmunomoduladoras y entre tus bacterias muconutritivas. Estas que están trabajando se han desordenado. ¿Por qué se han desordenado? Antibióticos, estrés, comida alimentos no saludables, la falta de fibra, la falta de ejercicio. Hay tantas razones por las cuales uno puede desordenar la microflora intestinal. Y cuando viene una disbiosis, cuando se altera la microflora intestinal, ¿qué pasa? La disbiosis te va a regalar algunas cosas malas, como cuáles, por ejemplo, cuando hay una disbiosis o cuando hay una alteración de la microflora intestinal, van a venir los regalos espantadores, como por ejemplo, va a crecer una bacteria que se llama Biofila walsdorfia. Esa bacteria, si empieza a crecer en tu intestino, va a producir una gran cantidad de gas de ácido sulfídrico. Y ese gas de ácido sulfídrico es irritativa, es proirritativa. Es un gas que causa dolor. Por la gente dice, ay, se me hincha el estómago, tengo gases, pero me duele. ¿Quién la está produciendo? Esa bacteria Biofila walsdorfia. Pero ¿cómo es que esa ha crecido? Porque ha habido una disbiosis, se alteró el equilibrio de la microflora intestinal. Como seres humanos, nosotros producimos de forma natural y es parte de nuestro proceso metabólico producir gases. Producimos 10 litros de gases al día y nuestro organismo lo va a gestionar de forma normal. El detalle está que cuando crecen las bacterias malas como esta, los gases van a doler. Por eso se les hincha el estómago y les molesta bárbaramente. Otro regalo maligno de la disbiosis, es decir, cuando se altera la microflora intestinal, es la presencia de estos otros microorganismos. ¿Cuáles? Por ejemplo, las arqueas. Las arqueas son campeonas en producir el gas metano. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que hace ese gas metano? Va a causar mucha fermentación, putrefacción en el intestino. Empezó a crecer esta otra, la mala. ¿Qué más puede pasar? Como hay hongos en el intestino, puede crecer el hongo cándida. El hongo cándida está normal dentro del intestino. ¿Cuál es la función del hongo cándida? Es la de hacer digestión de los carbohidratos. Pero si empieza a crecer y si empieza a mutar, entonces se hace patógeno, causa daño al intestino. Y obviamente otro regalo de la disbiosis son los parásitos. Aquí ves tú un intestino con parásitos, con gusanos, ¿sí? Entonces, el hecho de tener disbiosis va a tener un impacto en tu intestino. ¿Y qué nos puede perjudicar a la flora intestinal? El estrés crónico. Por eso es importante el equilibrio emocional, el envejecimiento. Pero todos tenemos que envejecer, pero claro, pero a medida que vamos avanzando en los años, nosotros consumimos fibra prebiótica, fosfair, espirulina, zinc. Nosotros envejecemos de forma saludable, claro, todos los que somos de TIENS, obviamente, ustedes, nosotros. ¿Qué más puede perjudicar a la flora gastrointestinal? La gastroenteritis, diarreas, estreñimientos, el uso exagerado de antibióticos. El consumir antibióticos, tú no sabes, por eso su nombre es antibióticos, mata vida, o sea, mata las bacterias que están en tu intestino. Pero tengo que tomar porque he tenido una infección bárbara. Perfecto, tomaste, de inmediato terminaste de tomar tu antibiótico, tienes que reponer esa flora microbiana intestinal, fosfiro, fibra prebiótica. Las dietas desequilibradas van a perjudicar a nuestra microflora intestinal. ¿Sí? Uso de antibióticos, las dietas ricas en productos de origen animal, la falta de actividad física, exponerme a contaminantes, todo eso va a alterar a las bacterias buenas del intestino. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que mi intestino está desordenado, de que las bacterias tan hermosas que están dentro de mi intestino, que me hacen un favor, están bajas en su cantidad? Pues me voy a dar cuenta cómo si tengo diarreas y estreñimientos, si tengo digestiones pesadas, si tengo ansiedad, si tengo tendencia a tener alergia alimentaria, como algo y me salen ronchas. Las migrañas pueden estar detrás. Una migraña puede estar detrás, por detrás puede estar una disbiosis.
la tendencia a sentir cansancio o debilidad física, un trastorno genital y de la menstruación, trastornos en la piel, alergias. Entonces, todo eso puede estar detrás nos puede estar diciendo de que tenemos un problema de disbiosis, la obesidad, enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune, por detrás puede estar una disbiosis, el autismo. Entonces, imagínate, la depresión, el alcohol, imagínate, tantas cosas pueden alterar la flora microbiana intestinal. Y cuando el problema digestivo o esta microflora se encuentra ya más deteriorada, van a haber síntomas más serios: irritaciones, cansancio, nervios, sueño todo el tiempo, cambios de ánimo. ¿Cómo nos afecta la disbiosis intestinal al resto del cuerpo? A nivel cerebral, trastornos neurodegenerativos, autismos, desórdenes psiquiátricos. Por eso es importante tener una microflora intestinal equilibrada. A nivel del corazón, arteriosclerosis, insuficiencia cardíaca. A nivel de la piel, psoriasis, acné, cáncer de piel. A nivel pulmonar, asma, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares obstructivas. ¿Sí? Entonces, imagínate que cómo tiene de impacto tener una microflora equilibrada y todo lo que puede generar en nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando hay un desequilibrio de la microflora intestinal? Esa pérdida de equilibrio va a traer enfermedades del hígado, diabetes tipo 2, alteraciones del sistema nervioso central, una obesidad, cáncer colorectal. O sea, en realidad, qué importante es tener una microflora equilibrada, ¿sí? Súper importante, porque recordemos que en el intestino está el 70% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, tenemos que tener cuidado específico sobre ellos. Y para eso, ¿cómo nosotros recuperamos nuestra microflora intestinal? Consumiendo prebióticos y en algunos casos probióticos. Los probióticos son bacterias que van a llegar al intestino para ayudar a regenerar o sobrepoblar o poblar más las bacterias que hacen falta en nuestro intestino. Tenemos 5 consejos para cuidar tu salud digestiva. Mantenerte hidratado durante el día. Por lo tanto, nosotros consumimos el té tianxi. El sedentarismo causa un impacto negativo en tu microflora intestinal. Importante realizar ejercicios, caminar, correr, tener una dieta rica en fibra. Entonces, evitemos aquellos alimentos que son procesados y ultraprocesados como estos. Tenemos que comer en sus horas habituales. El comer en deshoras va a alterar bárbaramente la microflora intestinal. Hay gente que termina de trabajar, yo entiendo que termina de trabajar muy tarde, 10, tengo pacientes que me dicen, yo llego a mi casa a las 11 y bueno, pues estoy cenando hasta las 12, a la 1 de la mañana, por favor. No es el momento del intestino y por eso es que hay tanto desorden de su microflora intestinal. ¿Qué productos nosotros tenemos para mejorar la flora intestinal? Nosotros tenemos la chitosa, por ejemplo, que nos ayuda a mejorar la función del tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces tenemos ahí porque es beneficioso. Esta chitosa, como es una fibra, es un alimento para nuestras bacterias. Entonces es beneficioso para la flora bacteriana intestinal. Tenemos el zinc. El zinc sabemos que es un mineral, pero este zinc, al ser un mineral que ayuda al sistema inmunológico, es un potenciador de la acción del intestino. Sabemos que en el intestino está el 70% del sistema inmunológico. ¿Qué mejor potenciarlo con el consumo de zinc? Entonces, por ahí va. El té tianxi tiene 5 plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el té tianxi? Nos ayuda a mejorar las funciones digestivas. Por lo tanto, si la persona está cursando con un estreñimiento, le tenemos que recomendar el té tianxi. Y si no estás cursando con estreñimiento, igualito tenemos que tomar el té tianxi, porque nos ayuda a movilizar las heces, eliminar toxinas, ¿sí? Es importante para mejorar la función del sistema digestivo. Estoy con sobrepeso y tengo estreñimiento. El té milenario, porque ayuda al sistema digestivo nuevamente. Entonces, ahí tenemos el té milenario. El FOSSIRUP. El FOSSIRUP y la fibra prebiótica son, FOSSIRUP, fibra prebiótica, fibra TIENS, son productos que tiene TIENS. ¿Para qué? Para mejorar la flora
la flora intestinal, la microflora intestinal, el fósforo, la fibra prebiótica, la inulina, ayudan a repoblar el intestino con bacterias saludables. ¿Por qué? Porque son prebióticos, es decir, es el alimento que necesitan tus bacterias para poder repoblarse, para poder recuperarse, ¿no? Y para poder establecer sus funciones, que ya hemos visto cuáles son. Niños, que tenga yo niños en casa que estén empezando a comer 1 año, y hemos escuchado, necesitamos darle fósforo. Ayudemos a través de la alimentación, que ese intestino sea saludable, porque solo tenemos hasta los 5 años para que ese ser humano sea potencialmente saludable cuando sea adulto, que tenga una capacidad mental hermosa, diría, ¿no? Porque hoy en día se ve en la sociedad tantos problemas de la índole psicosocial, que tenemos que pensar qué le está pasando al ser humano. Pues muchas de las respuestas pueden estar aquí. Nunca se han ocupado de cuidar su intestino. Entonces ahí tenemos el fósforo, la fibra prebiótica inulina, la fibra TIENS también, que lo que hacen es nuevamente ayudar a mejorar la flora microbiana intestinal, porque ellas se alimentan de esto, ¿sí? De este tipo de productos. Bien, creo que este ha sido una de las capacitaciones que más me encantan. Le he puesto pasión porque definitivamente yo estoy convencida de que la salud mental de las personas depende mucho de su salud intestinal. De aquí en adelante, ponte a pensar cuando veas una actitud de alguien medio extraña, es su intestino. Tiene bacterias desordenadas y tú ya nomás recomiendas productos para mejorar la flora microbiana intestinal. Solo me queda decirte que vivas intensamente feliz y saludablemente natural. Isabel, Doctora Claret, en verdad usted nos tiene acostumbrados a unas capacitaciones maravillosas que nos van a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias a las 178 personas que están conectadas, porque todas sabemos, todas y todos sabemos estas capacitaciones de lujo que usted nos ofrece con tanta información tan valiosa. De verdad, doctor, un abrazo inmenso y muchísimas gracias. Ya nos estaremos viendo nuevamente, escuchándola. Y en Ecuador también prontito ya nos estaremos viendo. Un abrazo inmenso, mi querida doctora Claret. muchas gracias.